¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en un tema que es de verdad fundamental para cualquiera en el mundo inmobiliario, sobre todo aquí en Latinoamérica, los ciclos del mercado. Y ojo, no vamos a hablar de esto como si fuera una clase de teoría, para nada. Vamos a verlo como lo que es, una herramienta súper práctica que nos ayuda a que nuestros avalúos sean mucho más certeros y, por supuesto, que nuestro trabajo sea más sólido y defendible. Porque, a ver, aquí está el meollo del asunto, ¿no? A nosotros se nos pide una cosa, precisión, una valoración exacta. ¿Pero en qué entorno? En uno que está constantemente subiendo, bajando, moviéndose por fuerzas que, seamos sinceros, a veces parecen totalmente fuera de nuestro control. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo le hacemos para navegar en medio de toda esa incertidumbre? Ok, para ponerle orden a esto, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a hablar del reto que significa este mercado tan dinámico. Luego, nos metemos con las fases del ciclo inmobiliario. Después, veremos esas fuerzas externas que tanto influyen. Tocaremos algunas teorías que nos sirven como marco y cerramos con lo más importante, cómo todo esto aterriza en la perspectiva de un evaluador. Así que, ¡arranquemos! Y bueno, empezamos con el punto número 1. Lo primero, y creo que lo más importante, es aceptar una realidad que es fundamental. El mercado inmobiliario no es, para nada, una línea recta. Es un organismo vivo, que cambia, que respira. Y nuestro trabajo, justamente, comienza por entender esa dinámica. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿cómo le hacemos frente a esa incertidumbre? Y la respuesta no es tener una bola de cristal. No se trata de adivinar el futuro, no. La verdadera clave, donde está nuestro valor como profesionales, es entender la naturaleza cíclica del mercado. Es ahí, en ese entendimiento, donde está nuestra ventaja. Perfecto. Ahora vamos a desmenuzar esto un poco más. Pensemos en la mecánica del asunto. Porque, a ver, es cierto que cada ciclo en nuestros países de Latinoamérica es diferente. Puede durar más, menos, ser más intenso, pero lo fascinante es que todos, sin excepción, comparten ciertos patrones, ciertas fases que, si ponemos atención, podemos aprender a identificar. Básicamente, el ciclo es como un péndulo que se mueve entre dos extremos. Por un lado está lo que llamamos mercado de vendedores. ¿Qué pasa ahí? Pues que la demanda está por las nubes, hay mucha competencia por comprar y, lógicamente, los precios se van para arriba. Y en el otro extremo tenemos el mercado de compradores. Aquí la historia es al revés. Hay más propiedades que gente queriendo comprar. Esto les da a los compradores el sartén por el mango para negociar y los precios, claro, tienden a bajar. Ok, esto nos lleva a una pregunta súper importante. Cuando el mercado se enfría, cuando llega una recesión, ¿acaso todas las propiedades se ven afectadas de la misma manera? ¿Sufren todas por igual? La respuesta, como casi todo en nuestra profesión, es un poquito más compleja que un simple sí o no. Y la lógica detrás de esto es bastante directa, la verdad. Pensemos en la vivienda que cubre una necesidad fundamental, tener un techo sobre la cabeza. Este tipo de propiedad, por su naturaleza, tiende a tener una demanda mucho más estable. Por eso es que, por lo general, aguanta mejor los golpes de una crisis. Es muy diferente a, por ejemplo, las propiedades de lujo o las casas de vacaciones, que son mucho más sensibles a la confianza económica y al dinero que hay disponible para invertir. Pero, ojo con esto, que sea más resistente no significa que sea inmune. Esa resiliencia no es algo automático. Depende de que hagamos un análisis súper detallado. Hay que ver las condiciones de la economía local, cómo está el micromercado de esa zona en particular y, por supuesto, las características específicas de la propiedad. Aquí no hay atajos, de verdad. Es en este punto donde nuestro análisis riguroso como evaluadores realmente marca la diferencia. Muy bien. Hasta ahora hemos estado viendo el ciclo desde adentro, ¿verdad? Su mecánica interna. Ahora lo que vamos a hacer es como alejar el zoom. Vamos a ampliar la perspectiva para ver esas fuerzas externas que muchas veces son globales y que pueden golpear nuestros mercados locales con una fuerza que no nos imaginamos. Y no es teoría, ¿eh? Esa conexión es muy, muy real. A lo mejor hay inestabilidad política al otro lado del planeta, o la inflación global se dispara, o una economía gigante entra en recesión. Y uno podría pensar, ¿y eso a mí qué? Pues resulta que todo eso le pega directamente a la inversión extranjera que llega al país, al costo de los créditos y al final, ¿dónde termina? En el valor de una propiedad en nuestra propia ciudad.
Así de conectado está todo. Ahora, de todos esos factores que vimos, hay uno al que tenemos que ponerle una lupa: las tasas de interés. Su impacto es inmediato, es directo. La fórmula es simple: si las tasas bajan, pedir prestado es más barato y ¡pum!, se dispara la demanda de propiedades. Pero si las tasas suben, el crédito se encarece y la demanda, lógicamente, se enfría. Es sin duda una de las palancas más poderosas que mueven los hilos del mercado. Ok, con tanta variable y tanta complejidad, uno se pregunta, ¿cómo le damos sentido a todo esto? Bueno, para eso existen varios modelos, varias teorías, y es importante entenderlas no como reglas de piedra, sino como lo que son: marcos de análisis, herramientas que nos ayudan a estructurar nuestro pensamiento y entender mejor el mercado. Lo que buscan estas teorías, en el fondo, es encontrarle el patrón, la lógica, a esas subidas y bajadas de la economía. Nos ayudan a pasar de ser simples espectadores que ven cómo las cosas pasan, a ser analistas que empiezan a entender qué fuerzas están moviendo las piezas en el tablero. Pero aquí viene la advertencia más importante de todas, y quiero que esto quede súper claro. Tenemos que recordar que son solo eso: teorías, con mayúsculas. Son como un mapa, pero el mapa no es el territorio. Nos dan una guía, sí, pero no pueden predecir el futuro con exactitud. Y es justo en ese punto, en esa brecha entre la teoría y la realidad, donde nuestro juicio profesional, nuestra experiencia en la calle, se vuelve absolutamente insustituible. Perfecto. Ahora vamos a lo bueno, a la aplicación práctica de todo esto. La pregunta del millón es: ¿cómo agarramos todo este conocimiento y lo integramos en nuestro día a día para que los avalúos que entregamos sean más sólidos, más robustos, mejor fundamentados? Porque al final del día, nuestro trabajo no es el de ser videntes ni adivinos. El valor real que nosotros aportamos está en entregar un análisis informado. Un análisis que tome en cuenta dónde creemos que está el mercado dentro del ciclo, qué presiones externas están jugando un papel y cuáles son los riesgos que vemos. Se trata de construir un avalúo que no flote en el aire, sino que esté firmemente anclado en el contexto completo del mercado. Y con esto, quiero dejar una reflexión final. En este mundo lleno de factores globales, de datos macroeconómicos que nos bombardean, ¿dónde queda el verdadero valor local? Pues yo creo que está precisamente en nuestra habilidad para ser el puente entre esos dos mundos. Nuestra capacidad de tomar una gran tendencia global y poder traducirla al valor concreto de una propiedad en una calle específica, de una ciudad en particular. Ese, y no otro, es nuestro rol. Y ahí, justamente ahí, es donde está nuestra mayor fortaleza como profesionales.